Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas. Y en el vídeo de hoy, ¿qué os parece si, bueno, quizá especulamos un poco con lo que podría ser, con lo que podría estar intentando el Real Madrid de cara, bueno, yo creo que una de las líneas fundamentales de cualquier equipo, que desde luego sería el centro del campo, ¿no? ¿Qué os parece si, bueno, pues intentamos construir lo que podría ser el futuro centro del campo del Real Madrid? Y es que, bueno, pues aprovechando que quizá el día de ayer pues no fue un día excesivamente cargado de noticias, de informaciones, pues bueno, yo creo que es una buena oportunidad para, bueno, pues intentar dibujar lo que pueden ser los planes del Real Madrid de cara al futuro centro del campo del conjunto blanco, ¿no? Como os digo, ha sido un día en el que, bueno, pues no ha habido grandes novedades, más allá de ese sorteo de la Copa del Rey que nos ha emparejado nuevamente contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Y bueno, pues también derivado de ese partido, pues bueno, pues como sabéis, el Real Madrid pues bueno, está intentando negociar con la Confederación Brasileña la posibilidad de que pueda prescindir de los jugadores brasileños del Real Madrid, ya que como sabéis la selección brasileña ya estaría clasificada y por lo tanto pues quizás sí que podría, a diferencia de la Federación Uruguaya, prescindir de sus jugadores, ¿no? Como os digo, quizá la Federación Uruguaya pues lo tenga más difícil, ya que evidentemente va a contar con Fede Valverde para poder jugar esos partidos de clasificación, ya que todavía la selección charrúa no estaría clasificada. Como os digo, ha sido un día que el día de ayer no ha sido un día de grandes noticias, de grandes informaciones. También el tema Haaland parece estar bastante parado, pendiente sobre todo pues del estado de salud de su representante, Mino Raiola, y por supuesto tampoco el tema Mbappé, con el que evidentemente hay un clarísimo manto de silencio tanto por parte del Real Madrid como por parte del jugador, ¿no? Ahora mismo lo que toca es prudencia, es esperar, pasar sobre todo, bueno, dejar pasar sobre todo esa eliminatoria con el PSG y bueno, pues poca cosa más. Lo cierto es que no hay mucha cosa más, tampoco hoy hay partido del Real Madrid, hasta mañana, que volveremos a jugar contra el Elche y bueno, pues ya habrá tiempo de hacer una previa con ese partido y comentando las últimas novedades del equipo de Carlo Ancelotti. Hace unos días uno de vosotros a través de la caja de comentarios, pues bueno, me comentabais la posibilidad de fichar a este joven jugador del Ajax de 19 años, Ryan Gravenberch, como sabéis, jugador del Ajax, jugador holandés, bueno, jugador también, por cierto, representado por Mino Raiola. Y bueno, pues le comenté a este compañero, suscriptor, también desde luego vikingo militante como todos vosotros, que bueno, pues lo cierto es que, bueno, era un jugador que todavía no había tenido oportunidad de ver, ¿no? Que desde luego pues estaba, bueno, esperando quizá el poder verle un poco más y a partir de ahí poder opinar un poco más sobre este jugador en concreto que desde luego pues se viene hablando bastante las últimas semanas vinculándolo con el Real Madrid. Y bueno, pues lo cierto es que he hecho los deberes, he conseguido rescatar algunos partidos recientes del Ajax en los cuales ha intervenido Ryan Gravenberch y lo cierto es que me ha gustado mucho, me ha parecido un jugador tremendamente interesante, ¿no? Un jugador de 1,90 m, 19 años, jugador que, bueno, pues juega, como sabéis, en el centro del campo del Ajax y bueno, pues pertenece, ¿no? Quizá a esa nueva generación, a ese nuevo tipo de centrocampista que poco a poco pues parece que se está imponiendo en todos los grandes de Europa, ¿no? Ese jugador físico, alto, fuerte, pero desde luego para nada carente de talento ni de calidad técnica, ¿no? Me pareció un centrocampista muy completo, creo que tiene cosas muy parecidas, muy similares a las que podría tener Paul Pogba. También creo que tiene cosas también, una mezcla quizá entre Pogba y Patrick Vieira. Me parece un jugador realmente muy interesante, con un muy buen desplazamiento, una gran zancada, también un jugador que tiene mucha capacidad para recuperar en defensa, también buen disparo, buena llegada al área, pero bueno, pues como todo jugador que pueda venir al Real Madrid, más que sobre todo las cuestiones técnicas o físicas, desde luego el que pueda funcionar mejor o peor en el Real Madrid, desde luego va a depender muchísimo, desde luego por un lado de la personalidad y de la mentalidad del jugador, y por otro lado también va a depender, ¿no? Teniendo en cuenta que es un jugador muy joven, al igual que el caso de Camavinga, que bueno, pues que pueda contar con un entrenador que bueno, pues le dé confianza, le dé minutos, crea en el jugador, apueste por él y desde luego pues también que va a depender mucho de cómo bueno,
bueno, pues vaya poco a poco, bueno, pues la CMK dejando sitio quizá a otras posibilidades, a otros jugadores, ¿no? También en su momento se habló muchísimo del jugador del Milan, Kessié, jugador realmente interesante, jugador africano, de muchísima, de muchísima calidad, jugador sobre todo muy físico, ¿no? Yo creo que quizá, bueno, a diferencia de Gravenberch, que quizás sea más bien una especie de jugador más, para jugar como interior, yo creo que el caso de Kessié es más claramente un pivote defensivo, más lo que podría ser más parecido a un Casemiro, ¿no? Y además yo creo que podría ser una alternativa más que interesante para Casemiro, ¿no? Parece que, bueno, pues Ancelotti no acaba de fiarse del todo de Camavinga a la hora de posicionarle, de darle de alguna manera la alternativa al jugador francés, y desde luego en este caso, desde luego que sí es un jugador mucho más contrastado que Camavinga, y desde luego pues no sería nada de extrañar, además teniendo en cuenta que el jugador finaliza el contrato con el Milan y que desde luego todavía pues no ha renovado. Lo cierto es que también es un jugador que, debido a su situación contractual, pues tiene muchísimas novias, como sabéis. También se ha hablado muchísimo del interés del Chelsea. Desde luego va a ser un durísimo rival para el Real Madrid para intentar hacerse con los servicios de este jugador. Y bueno, pues lo cierto es que sí, me parecería desde luego una opción bastante interesante, pero yo creo que, sinceramente, yo creo que ya que tenemos a Camavinga, a mí personalmente me gustaría más que apostáramos por el francés, o incluso diéramos la alternativa, incluso quizá pues a un canterano como Antonio Blanco. Y en la misma situación contractual se encuentra evidentemente Paul Pogba, del cual pues bueno, tampoco me quiero detener demasiado, ya que hemos hablado muchas veces ya del jugador francés, de la posibilidad de fichar al jugador francés. Como os digo, bueno, para mí es una especie de espina clavada, es un jugador que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Creo sinceramente que se equivocó gravemente al unirse al proyecto del Manchester United. Yo creo que le pudo más, pues el tema económico más que el proyecto deportivo. Ahora tiene una especie de segunda oportunidad para recalar en el Real Madrid. Me parece un jugador interesantísimo, pero lo cierto es que, bueno, pues también hay que tener en cuenta el sueldo, el elevadísimo sueldo del jugador, y desde luego pues también su edad. Sería un jugador que, bueno, pues llegaría al Real Madrid con 29 años, ¿no? Bueno, pues teniendo eso en cuenta, pues desde luego yo creo que todavía podría ofrecer grandes años de fútbol en el Real Madrid, y más si, bueno, pues quizá otras opciones puedan estar más difíciles, ¿no? Como por ejemplo la opción del holandés Gravenberch, que hemos comentado anteriormente. Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede, pero desde luego la opción Pogba también sigue estando ahí encima de la mesa, y además en las últimas semanas parece, según todas las informaciones, según sobre todo Sky Sports, que el tema podría haberse reactivado. Otros jugadores de los cuales también se ha venido hablando, lo que pasa es que ya hace bastante tiempo y por eso tampoco quiero detenerme demasiado en ellos, es el caso del belga Tielemans y también el joven jugador francés del Mónaco, Tchouaméni. También dos jugadores evidentemente muy interesantes, jugadores jóvenes, jugadores con mucha calidad, que cumplen yo creo con ese perfil que parece estar buscando el Real Madrid de cara a dotarle de un mayor potencial físico, sobre todo al equipo, no exento evidentemente de calidad técnica, pero insisto, son jugadores de los que parece que, pues últimamente ya no se viene hablando demasiado, no hay informaciones recientes que vinculen a estos jugadores con el Real Madrid, y por lo tanto, pues bueno, es una incógnita saber lo que puede pasar con estos jugadores y si el Real Madrid realmente está interesado en ellos, ¿no? En cualquier caso, insisto, lo que sí que parece muy claro es el perfil del centrocampista que estaría buscando el Real Madrid de cara al futuro, de cara a ir supliendo poco a poco a la CMK, ¿no? Este tipo de centrocampista moderno, joven, fuerte, desde luego no carente de calidad técnica, centrocampistas muy completos, y que pues parece, insisto, que es el modelo que parece que poco a poco se está imponiendo para el centro del campo de los grandes de Europa. Insisto, vamos a ver qué es lo que sucede, pero desde luego el perfil que está buscando el Real Madrid parece estar bastante claro. De todas formas, todas estas operaciones y todas las que puedan ir apareciendo, desde luego que van a estar muy supeditadas a muchas cosas. Van a estar muy supeditadas primero a la competencia que pueda haber por estos jugadores. Va a estar también muy condicionado por el rendimiento que vayan dando en los próximos meses los jugadores, los miembros de la CMK, de la vieja guardia de Real Madrid, los Kroos, los Modric, los Casemiro. Va a depender también mucho pues del papel que del protagonismo que puedan ir cogiendo
tanto Fede Valverde como Camavinga. Desde luego también va a depender mucho de si, bueno, pues finalmente Ceballos se consolida como un jugador, bueno, pues como mínimo que pueda contar, que pueda estar dentro de la rotación del Real Madrid por parte de Carlo Ancelotti. Y desde luego pues también va a depender un tanto de las salidas, ¿no? Parece claro que desde luego Isco no va a continuar, con lo cual va a liberar una ficha, va a liberar una posición en ese centro del campo del Real Madrid, y desde luego pues bueno, pues ya veremos a ver cómo decide el Real Madrid paulatinamente ir rellenando esa ausencia de Isco, y desde luego pues poco a poco ir dando el relevo a la mítica CMK que tanto nos ha dado, ¿no? Como os dije en un vídeo pasado, desde luego el Real Madrid no puede descuidar el futuro. Tiene que tratar con muchísimo cariño a estos jugadores legendarios que tanto nos han dado en los últimos años, pero como os digo, no debe descuidar el futuro. Tiene que ir buscando paulatinamente jugadores de calidad, de máxima calidad, que encajen con el proyecto deportivo que quiere el Real Madrid para el futuro, y que bueno, pues poco a poco puedan ir relevando de manera paulatina, tranquila y elegante a estos jugadores, insisto, que tanto nos han dado los Kroos, los Modric y los Casemiro. Y no me lío mucho más, dejo el vídeo aquí, espero que os haya gustado. Si es así, por supuesto, apoyarlo con un fuerte like. Os animo, como siempre, a que en la caja de comentarios me dejéis vuestra opinión, y por supuesto os animo, por supuesto que sí, a que os unáis al canal, que os suscribáis y que me ayudéis a ver si podemos llegar pronto a los 500 suscriptores, que desde luego pues sería algo fantástico. Como os digo, dejo el vídeo aquí, y por supuesto, como os digo siempre, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.